Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que la puedan leer, entender y interactuar con la palabra de Dios. El COVID-19, a poco más de un año de haberse detectado en México, ha provocado graves daños, contagios, muertes, pobreza y desempleo. 2021 es un año que transcurre en un ambiente de incertidumbre. La tecnología avanza, la ciencia aumenta, el ser humano no se rinde y propone soluciones como la vacunación universal y la reactivación económica. En Sociedad Bíblica de México, creemos que hay una verdadera esperanza. Jesús nos ama tanto que ha pagado la deuda generada por nuestros pecados. Hoy, con más fuerza que nunca, extiende sus brazos y trata de gritarte: no temas. Él ya derrotó a la enfermedad y a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús murió en sacrificio por ti y por mí, pero resucitó. Él vive. La Biblia dice que si lo buscas, lo hallarás. Es la única esperanza en medio de esta oscuridad. Es tiempo de buscarle. Hay esperanza para México. Esta Semana Santa 2021 estaremos transmitiendo diferentes conferencias y conciertos. Te invitamos a seguir esta programación del 28 de marzo al 4 de abril a las 10 de la mañana. Se llamará Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Te esperamos. Hola, les saludo con alegría en este domingo de resurrección, un día especial, la creencia fundamental del cristiano, donde se vieron cumplidas las profecías de Isaías. Este es el último programa de nuestra Semana de Victoria. Sociedad Bíblica de México les da la más cordial bienvenida y les invita a gozarse con nuestras alabanzas y reflexiones. Le damos gracias a nuestros hermanos que han participado gentilmente con nosotros. Dios bendice sus vidas y sus ministerios. Estos 55 años de distribución eficaz de la Biblia nos han llenado de satisfacciones, sabiendo que muchas personas han sido y serán alcanzadas. Bienvenidos a nuestro espacio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio,
sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey.
El escuchar las reflexiones de los siervos del Señor nos ayuda a depositar en Él todas nuestras cargas. En esta ocasión, prestemos nuestros oídos al reverendo Paulo Teixeira, quien es biblista y lingüista, director de traducciones y publicaciones de la Sociedad Bíblica de Brasil. Reciban todos un saludo muy especial desde Brasil en esta Santa Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que hace camino para el día más especial del calendario de la Iglesia cristiana, el día más especial de nuestras vidas, que marca la victoria de Cristo Jesús nuestro Señor sobre la muerte, el domingo de Pascua de Resurrección. Les invito a leernos en la Santa Biblia del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, desde el verso 1 hasta el verso 44. Es la historia de la resurrección de Lázaro, que va a servir de base para la reflexión que vamos a tener en unos minutos. Así dice la Santa Biblia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios
te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de él, que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí la palabra para este día. El Señor nos bendiga en este momento en que vamos a meditar sobre su palabra que leemos en San Juan, el Evangelio, el capítulo 11, sobre la resurrección de Lázaro. El tema de nuestro mensaje para este día es del polvo a la vida, y tiene como base el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 11. En el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Habla, Señor, porque tus siervos oyen. Que las palabras de mis labios y el meditar de mi corazón sean agradables en tu presencia, oh Señor Dios Jehová. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un verso en la Biblia, en Génesis, capítulo 3, 19, que dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Para María y Marta, estas palabras de Génesis 3 no eran un versículo a más perdido en algún lugar de la Santa Biblia. Para Lázaro, polvo eres y en polvo te convertirás, no era uno de los muchos versos que los niños israelitas debían recitar de memoria cuando cumplían 12 años para ser considerados adultos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Era una realidad para aquella familia de Betania, pues Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, Lázaro ya llevaba al menos 4 días muerto. El querido Lázaro ya estaba probando la dura realidad de volver al polvo del cual Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Ya a su llegada, María y su hermana Marta, una por una, le dicen a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús: sí, si el Señor hubiera venido cuando lo llamamos, Lázaro estaría vivo. Si el Señor hubiese escuchado antes nuestra petición, ahora no estaríamos de luto. Si el Señor nos hubiese creído, Señor, nuestro Lázaro estaría ahora en su cama y no en la tumba volviéndose al polvo. Ah, Jesús, si estuvieras aquí. Qué falta de respeto a Jesús, ¿no lo crees? Jesús, llegas tarde. No nos has creído. ¿Dónde estabas, Jesús? Creo que la mayoría de nosotros hemos ido a muchísimos funerales, en especial en estos días complicados, difíciles, en medio de esta pandemia. En todos ellos, en estos funerales, los amigos y las familias, los familiares lloran a sus muertos. Puede ser que la mayoría de la gente nunca lo admita, pero algo me dice que muchos tienen el mismo sentimiento que tuvieron María y Marta. No sé si ese sentimiento de indignación te ha invadido alguna vez, pero a mí sí, y más de una vez. Jesús, si estuvieses aquí, mi hermano y mi hermana no habrían muerto. Jesús, si estuvieses aquí, mi madre y mi padre aún estarían vivos. Jesús, si estuvieses aquí, en vez de que se convierta en polvo en el cementerio, mi marido, mi mujer, mi bebé seguirían aquí con nosotros. Ah, Jesús, si estuvieses aquí. Como respuesta a estos pensamientos, Jesús nos dice lo mismo que les dijo a María y a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es tu resurrección. Jesús es tu vida. Y Jesús es la resurrección en la vida de tus hermanos, tus hermanas, de tu padre, de tu madre, de tu marido, de tu mujer y de tus hijos. Porque Jesús es el único que puede y quiere hacer por ti lo que hizo por Lázaro. Al acercarse a la tumba, Jesús ordenó: quitad la piedra. Y luego
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Lo que Jesús hizo por Lázaro, lo hará también por ti y por tus seres queridos, por todos ellos. También lo hará por todos los que mueran confiando en Él como Salvador del mundo. Lázaro tan solo fue el primer muerto al que Jesús llamó por su nombre. Oye, Lázaro, sal. En el último día es su nombre el que Jesús llamará. Y los nombres de sus padres, sus hijos, su cónyuge, sus amigos, sus nombres y el tuyo sonarán alto y claro de la boca de Cristo. Y Jesús en ese momento dirá: oye Juan, oye María, oye Pepe, oye Teresa, sal. Y fuera de la tumba, transformados por la gloriosa palabra de Cristo, viviremos eternamente esta perfección con la que y para la que Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva. Durante nuestra vida en este mundo, el pecado sigue haciendo mucho daño. El pecado nos hace acusar a Jesús de que Él no estuvo ahí cuando murió uno de nuestros seres queridos. El pecado nos hace cuestionar el poder de Jesús sobre nuestras vidas. El pecado nos trae sufrimiento y dolor. Y finalmente el pecado nos quita la vida. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El pecado nos llevará a la tumba, el pecado nos hará apestar, el pecado nos convertirá en polvo porque somos polvo y al polvo volveremos. Pero cuando mueras y te metan en la tumba, puedes estar seguro de que Cristo estará junto a ella y allí llorará. Como escribe el teólogo alemán Jürgen Moltmann, Jesús vino a llorar con nosotros para que un día podamos reír con Él. Porque Jesús no se alegra de la muerte del pecador. Y por eso mismo vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. El Evangelio nos enseña cómo Jesús nos da esta vida plena. ¿Jesús qué hace? Jesús muere en la cruz para perdonar nuestros pecados. Jesús resucita para vencer nuestro mayor temor, la muerte. Jesús volverá de nuevo en gloria para llamarnos por nuestro nombre y sacarnos de nuestros sepulcros por la palabra de su boca, como hizo con nuestro hermano Lázaro. El apóstol Pablo enseña: Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre él. Romanos 6:9. Y por la gracia de Dios, para ti que ya has muerto con Cristo en el bautismo y te has convertido en su propiedad, la muerte ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí, ni sobre nadie que pertenezca a Cristo, pues Cristo reina sobre nosotros en la vida, en la muerte, en la eternidad. Cristo reina. Cristo es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte, como enseña Pablo. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Romanos 14:8. Cristo reina sobre nuestros hogares, nuestras camas de hospital, nuestros lechos de muerte. Cristo reina incluso sobre nuestras tumbas, porque Cristo es nuestra resurrección. Cristo es nuestra vida. En su palabra, Jesús nos da el don de la vida. Palabra que insufla el Espíritu en nuestras narices y nos da vida.
vida que vence la muerte, luz que vence a las tinieblas, fe que vence al pecado y nos lleva a la vida eterna. Somos polvo y al polvo volveremos, es verdad. Pero por la cruz y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos polvo destinado a escuchar nuestros nombres de la boca de nuestro Señor. Somos polvo destinado a escuchar a Cristo llamando nuestro nombre y diciendo, sal. Por medio de Jesús, somos polvo destinado a vivir para siempre. Porque Jesús nos dice lo mismo que a María y a Marta y a todos. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Añoras a un ser querido que se ha ido? Yo también. Pero en lugar de querer traerlo de vuelta a este mundo, espero ese día en que Dios me llame y vaya al encuentro de mis seres queridos que ya están con Cristo. Y Cristo me da la certeza de que nos volveremos a encontrar. Jesús cambia la trayectoria de nuestra vida. Jesús reescribe nuestra historia. El pecado ha puesto en nuestra mano un pasaje hacia la muerte, la tumba y el polvo. Jesús nos conduce, sí, Él mismo, hacia la vida, la luz y a la eternidad. ¿Estás cansado de ser polvo? Escucha la voz del buen pastor y cobra vida porque en Cristo puedes vivir y vives. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Queremos presentarles este video musical que C.R. Ilag ha producido con hermanos de diferentes denominaciones, con el único propósito, alabar y glorificar el nombre del Señor, sin importar la distancia ni el confinamiento.
¿Qué tal, Hermoso el canto, porque Él vive. Somos varios hermanos que hemos cantado de diferentes lugares. Estas grabaciones vienen de diferentes partes de la República Mexicana. Tabasco, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Chiapas. Bueno, hermanos, es una bendición. Pero quiero decirles que Él vive. Él vive en nuestros corazones. Y nuestros corazones están llenos de gozo. Pero me acerco a ti, amigo, familiar, que quieres sentirte con ese gozo. Quieres sentir esa bendición que nosotros tenemos. Quiero que también sientas que nosotros somos salvos. Y yo te invito a que tú también seas salvo. Así que, amigo, familiar, inclina tu cabeza y di las siguientes palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, misericordioso. Padre, acepta mi hogar, acepta mi familia. Te lo pido, Señor. Te lo pido únicamente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amigo, Dios te va a ayudar. Claro que Él te va a ayudar si tu oración la has hecho con tu corazón, con arrepentimiento. No dudes si tu oración fue eficaz. Dios te ayudará. Pero tú, acércate a una iglesia, busca una iglesia donde se alabe y se glorifique el nombre de Dios. Quiero agradecer a todos mis hermanos que han cantado y han participado en este video. Que Dios los ayude, que Dios los prospere. Bendiciones, mis queridos hermanos. A pesar de una serie de factores sociales y culturales que enfrenta la traducción, en Sociedad Bíblica de México estamos comprometidos en distribuir la Biblia a toda nuestra nación. México es el país con mayor población indígena de América Latina. Hay más de 12 millones de personas que hablan algún idioma autóctono. Hay 65 grupos étnicos con 384 variantes de lenguas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos traducido la Biblia a 7 idiomas nativos, apoyando la preservación de la lengua, por lo que 122 de estos grupos cuentan con alguna porción bíblica o Nuevo Testamento. Soy un traductor de la zona Tojolabal, de las Margaritas, Benito Juárez. Y pues para mí es un gran privilegio estar en esta área de trabajo que Dios nos ha dado. La experiencia que he tenido para ser un traductor ya hace como 4 años, pues siempre he visto muchas cosas y he aprendido mucho acerca de la Biblia en cuanto a la traducción de nuestra lengua. Todas las personas deben tener la oportunidad de escuchar hablar a Dios en su lengua, a fin de conocerlo y poner su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Por ello estamos trabajando en las siguientes traducciones. Todo este material es entregado gratuitamente. Un gran desafío nos enfrenta: alcanzar 100 nuevas traducciones.
Una vez traducida la Biblia, hacemos la distribución de la palabra en formatos adecuados para cada necesidad. México, 4.7 millones de analfabetas. 23% es indígena. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Si depositamos nuestra fe en el Señor, Él nos renovará. Es magnífico escuchar la palabra de Dios de la mano de sus siervos. En este caso es con el doctor Samuel Pagán, quien tiene múltiples publicaciones, entre ellas 54 libros y numerosos artículos con temas exegéticos, teológicos y pastorales. Desde el año 2018 dirige los comités de traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. Cordiales, en el nombre del Señor Jesucristo, le habla su buen hermano, el doctor Samuel Pagán, para hablar en este día en torno a la resurrección. La resurrección de Jesús es el centro de la teología cristiana. La resurrección de Cristo es el corazón de nuestro mensaje. Según el apóstol, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. La resurrección marca el hito histórico fundamental que divide la historia en dos, antes y después de Cristo. La resurrección es el elemento que pone de manifiesto el poder de Dios de forma óptima y revela la virtud de Jesús, el Cristo, de forma extraordinaria. Y esa resurrección nosotros la creemos por la fe, pero hay evidencia bíblica e histórica en torno a la resurrección que vamos a evaluar y estudiar el día de hoy en este mensaje que tengo para ustedes. Para comenzar, debo recordar de que la resurrección de Jesús es el resultado de una semana intensa de encuentro con las autoridades judías, de encuentro con las autoridades romanas, de traición de uno de sus discípulos, de negación de otro de sus discípulos, de entrada triunfal, de milagros, de enseñanzas, de parábolas. Realmente la semana final de Jesús de Nazaret fue intensa. Uno de esos momentos de intensidad fue en el Getsemaní, que el Señor oraba: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Era un momento especial. Otro momento especial fue cuando lo apresaron, cuando llegó a la cruz. Pero no solamente la resurrección es el resultado de una semana. La verdad de Dios es que la resurrección es el resultado de toda una vida ministerial. Jesús de Nazaret era un predicador elocuente y en su palabra desafiaba a las autoridades judías y romanas, pero en su palabra también edificaba al pueblo de Dios. Era una palabra sobria, era una palabra sabia, era una palabra grata que respondía al clamor más hondo de las personas. De pronto alguien llegaba y preguntaba: Señor, si quieres, puedes sanarme. El Señor quería y lo sanaba. Otra persona llegaba y sin pregunta alguna tocaba el borde de su vestido y el Señor respondía. Virtud salía de él y recibía también la sanidad. Toda una vida de bendición, orientación a la gente. Fue una vida de enseñanzas y de milagros. Fue una vida de sermones y sanidades. Fue una vida de parábolas y milagros sobre la naturaleza. Fue una vida extraordinaria. Y esa vida de Jesús, y ese ministerio de Jesús, y ese estilo de vida y teología de Jesús de Nazaret, fue ganándole fama con el pueblo. Fue ganándole fama con sus seguidores. Fue ganándole fama en la continuidad, pero fue ganándole adversarios también. Fue ganándole personas que se preocupaban. De pronto, las autoridades religiosas de Jerusalén enviaban espías para que escucharan sus enseñanzas, para que trataran de entender
el éxito, la razón, el porqué del éxito de su ministerio. Y de pronto descubrían que no solamente se debía a su palabra sabia, no solamente se debía a sus milagros extraordinarios, sino que el Señor era un hombre de integridad y que en Jesús de Nazaret se unía un buen discurso y un buen ejemplo. Y cuando se une un buen testimonio con un buen ministerio, eso le gana respeto, aprecio en la comunidad, pero también un sector enemigo se pone nervioso y trata de detenerlo de alguna manera. Todo el ministerio de Jesús de Nazaret fue orientado a la gente. Sus oraciones, sus mensajes, sus milagros quiso bendecir a la humanidad. Cuando estaban en Cesarea de Filipo, que enfiló su rostro para ir a Jerusalén, nos enseñó a enfrentar los problemas. Nos enseñó a enfrentar la adversidad de pie con autoridad y en el nombre del Señor. Y esa enseñanza se pone de relieve en toda la Semana Santa y llegamos hasta el huerto de Getsemaní. Cuando estamos en Getsemaní, Jesús de Nazaret está con los discípulos. Su oración era intensa. Era un momento difícil de crisis, de adversidad. De pronto ora el Señor la primera vez. Los discípulos se quedan dormidos. Los despierta. No han podido orar conmigo un rato. Le exhorta a seguir orando. Comienza a orar la segunda vez. Los discípulos vuelven a quedarse dormidos. El Señor los despierta nuevamente. ¿Cómo es posible que no hayan podido orar conmigo un rato? Le dice que oren la segunda vez. La tercera vez que se quedan dormidos, no les dice que oren. Les dice, pónganse de pie, se acerca el que me entrega. En el momento de la crisis real, en el momento de la adversidad, que llega la adversidad de manera concreta, donde el problema no es un anuncio, donde el problema no es una teoría, donde el problema no está en el futuro, uno no puede estar de rodillas, uno tiene que estar de pie para enfrentar el problema en el nombre del Señor. Cuando se acercan, el Señor le dice a los discípulos, pónganse de pie, se acerca el que me entrega. Y cuando le dice eso a los discípulos, una voz rompe el silencio de la noche y grita, ¿dónde está Jesús el Nazareno? ¿Sabe Dios si alguna persona hubiese dicho, no sabemos dónde está? ¿Sabe Dios si alguna persona hubiese dicho, estuvo aquí hasta un rato, pero no sabemos dónde ahora se encuentre? ¿Sabe Dios si alguien pudo haber dicho, desconocemos de su paradero? No. Jesús de Nazaret, cuando escuchó esa palabra, se puso de pie y dijo, aquí estoy yo. Y cuando digo aquí estoy yo, de acuerdo al texto bíblico, los que venían a apresarlo con Judas cayeron al suelo. ¡Qué gran enseñanza! Cuando enfrentamos el problema de pie, los problemas reconocen que estamos llenos de virtud divina. Cuando tenemos problemas interpersonales, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas espirituales, lo mejor es ponerse de pie y responder al problema, aquí estoy yo, porque el problema reconoce cuando usted está saturado de la misericordia, de la gracia y de la virtud divina. Lo toman preso al Señor. El día de hoy, ese proceso de juicio, de crucifixión del Señor, no se llamaría un juicio justo. En primer lugar, lo juzgaron de noche. Las autoridades romanas no permitían juicios nocturnos. Segundo, hubo confusión en los testigos y se contradijeron. De acuerdo a las leyes judías, si se contradecían dos testigos, se caía el caso. Nada de eso se siguió y sin embargo lo declararon culpable. El día de hoy, ese tipo de acción, ese tipo de juicio, ese tipo de proceso legal se conocería como linchamiento. Lo lincharon porque cuando llegaron a apresarlo en el huerto de los olivos ya tenían la sentencia de muerte en la mano.
El proceso de crucifixión es un proceso extenso y es un proceso intenso. Cuando lo arrestan, los soldados pueden empujarlo, escupirlo, meterle el pie para que se caiga, moverlo, molestarlo. El Evangelio dice que le decían ea, es decir, que le hacían malos rostros. Podían hacer eso hasta que lo declararan reo de muerte. Desde el huerto de Getsemaní hasta donde lo llevaron preso a pasar la noche, es un viaje como de hora y media, 2 horas, pero es un viaje físicamente accidentado. Desde el huerto de Getsemaní hay que pasar por el valle, luego subir al monte Sión, donde está al lado del monte Sión, está la residencia del sumo sacerdote. Es decir, que fue un momento intenso para comenzar, donde el Señor fue herido, fue molestado, fue empujado, fue agredido verbalmente. Una vez que lo declaran reo de muerte, lo pueden azotar. Y hay 3 tipos de azotes. El primer tipo de azote era con un látigo de cuero. Y el objetivo era hincharle la espalda. Eran 40 latigazos menos 1, 39, que se dividían de 13, más 13, más 13. En los primeros 13, el látigo era de cuero, se hinchaba la espalda. Segundo grupo de latigazos, 13, con látigo de cuero, pero con pedacitos de piedra y con pedazos de hueso en el cuero del látigo para hacer surcos en la espalda y abrir la piel. Cuando la piel se hincha, esos surcos se abren. El tercer tipo de latigazo ya no era con cuero, y piedras o huesos, sino con un tridente, con un metal que iba con 3 dientes a romper la espalda y a quitar la piel de la espalda. Algunos testimonios romanos indican que algunos de los crucificados morían sin piel, sin pellejo, sin carne en la espalda. Se le veían los huesos. Era una crucifixión agónica. Los crucificaban desnudos. Y a Jesús, para burlarse de su corona y de su reinado, le pusieron una corona de espinas. Yo le explico a mis estudiantes en la Tierra Santa que las espinas tenían cerca de 2 pulgadas de largo. Unas espinas intensas. En Hollywood, las espinas están hacia afuera. En Jerusalén, las espinas estaban hacia adentro. Pasaban el cuero cabelludo. Llegaban hasta el cráneo, produciendo un dolor indecible. Al Señor lo crucificaron. Hollywood indica que los crucificados llevaban los 2 palos de la cruz. Los romanos no hacían eso. Solamente llevaban el palo transversal. Eso lo llevaban porque el otro palo vertical generalmente era un árbol. Por eso es que en el libro de los Hechos dice que lo colgaron en el árbol de la cruz. O sea que llegaban con su palo transversal y lo ponían. De acuerdo con Hollywood, las crucifixiones las hacían en la cima de los montes. No, la hacían al lado, en el llano, al lado de los caminos, para que la gente los viera y sangraran. Los perros y los animales del campo los mordieran a los que estaban siendo crucificados, porque el objetivo romano con la crucifixión era doble. Era asesinar a la persona, sacarla del camino, pero al mismo tiempo dar una lección a la comunidad de lo que le cuesta desobedecer al imperio romano. Jesús de Nazaret enfrentó la cruz con autoridad. En la cruz tiene las 7 palabras finales, que se conoce como las grandes 7 palabras. Yo quiero que sepan que Jesús estaba refiriéndose a los salmos. Son 7 pedazos de salmos. Y el Señor estaba recitando los salmos como cualquier persona piadosa el día de hoy que va a un problema o lo van a operar. Y uno lo escucha orando. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y siguen orando, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La gente piadosa recita salmos en el momento de la necesidad. Inclusive, los salmos se cantaban.
A mí no me extrañaría que esas 7 palabras de la cruz no solamente fueran poemas, no solamente fueran salmos, no solamente fuera el testimonio del alma última de Jesús de Nazaret, sino que los estuviera cantando, porque el que canta ora 2 veces, ora con la letra y ora con la música. Y Jesús de Nazaret enfrenta hasta que culmina, muere, lo entierran, como ya era casi sabbat, no pudieron preparar su cuerpo, y el domingo por la mañana, de acuerdo al texto bíblico, llegan las mujeres al sepulcro para ungir su cuerpo y prepararlo. Era una serie de aceites que era parte de las costumbres funerarias de los judíos del primer siglo, que era parte para preparar el cuerpo, para detener el proceso de descomposición y que no fuera un olor tan desagradable. Mientras caminaban a la tumba donde habían puesto a Jesús, las mujeres se preguntaban, ¿pero quién nos va a abrir la tumba? No es para nosotros, es muy pesada, pero seguían, tenían ese objetivo en mente, seguían, y no se daban cuenta que ese problema que ellos veían como un problema insoluble, que ellas no podían mover la piedra, ya el Señor lo había resuelto. Cuando ellas llegaron al sepulcro, ya el Señor había resuelto el problema de la piedra. Que muchas veces nosotros nos preocupamos por problemas que ya el Señor ha resuelto. Que muchas veces nos preocupamos por adversidades que ya el Señor ha superado. El secreto del triunfo en la vida es confiar en las promesas del Señor. Porque los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuando llegaron, las mujeres se dan cuenta, la Magdalena y otras María, se dan cuenta que el cuerpo no está. La primera reacción fue, alguien lo robó, alguien se lo llevó. Aunque Jesús había hablado de resucitar y hablado de regresar, era muy difícil. Luego de haberlo visto colgado en la cruz, luego de haberlo visto expirar, era muy difícil entender el concepto en sí de la resurrección. Las mujeres comenzaron a preguntar, ¿dónde lo han puesto? Nosotros vamos allá, no se preocupen, solamente díganos. Se quedaron allí y de pronto el Señor se revela a ellas y cuando le habla a María y le dice María, María lo reconoce su voz. Primero creyó que era el jardinero. Era temprano en la mañana, todavía estaba oscuro. Primero creyó que era el jardinero. Cuando oye la voz, le dice Raboni, mi maestro, mi rabino. Es interesante que por quedarse allí en la cruz, por quedarse allí en la tumba, no salir desorientada cuando no encontraron el cuerpo, perseverar allí, tratando de encontrar al Señor, el Señor se les revela. El Señor se manifiesta a ellas. Porque perseverar en la vida trae frutos y trae logros y trae frutos dignos de arrepentimiento. Las personas que empiezan proyectos y los dejan a mitad no triunfan. Las personas que empiezan actividades en la vida con mucho entusiasmo y a los 6 meses se desaniman, no triunfan. Pero las personas que perseveran hasta el fin logran sus objetivos en la vida. María se quedó allí, recibió la revelación de Dios, le dice a María, dile a los apóstoles que yo resucité, y en ese sentido María se convierte en la primera mujer que recibe el mensaje divino, la primera mujer que recibe la revelación de Dios, la primera mujer que recibe la misericordia divina, de forma tal que se convierte en la primera misionera, la primera apóstol, porque enviado en griego es apóstol, apostolé, fue enviada a cumplir esa misión. Ahora miren, la resurrección de Jesús es un tema difícil de entender. Porque yo no tengo nada frente a mí que les pueda decir, mire, así es la resurrección. Nosotros lo creemos por la fe. Y
por la fe y sin ningún disimulo y sin ninguna inhibición y sin ninguna apología. Creemos que Jesús resucitó. Sin embargo, no solamente lo creemos porque el texto bíblico lo dice, sino que hay dos evidencias de la resurrección. Tampoco no es que nosotros creamos de una manera ciega. No, creemos por la fe. Sin embargo, de acuerdo al texto bíblico, hay dos testimonios elocuentes en torno a la resurrección. El primero es que la tumba estaba vacía. Eso había que explicarlo de alguna manera. Algunos pensaban fue que robaron el cuerpo. Si ese hubiese sido el caso, los romanos con su infraestructura policial y militar hubiesen descubierto el cuerpo en varias horas, quizás en minutos. Pero no encontraron el cuerpo. Nunca pudieron decir, miren, lo pusieron allí. Esa incapacidad para demostrar que no resucitó porque encontraron el cuerpo nunca se dio, porque ciertamente resucitó. La primera gran evidencia de su resurrección, no apareció el cuerpo. Lo vieron morir, pero no aparece un cuerpo muerto. La segunda gran evidencia, la aparición de Jesús el Cristo, luego de la resurrección. De pronto, las mujeres ven al Señor que se les revela a María Magdalena y habla con ellas y se revelan a ellas de forma especial. De pronto, a los discípulos que iban a Emaús se les acerca un caminante. Era de noche, no podían distinguirlo. Llegan y cuando llegan a Emaús, ese caminante parte el pan para comer y cuando dice Eucaristeo, se dan cuenta y dice, este es el Señor que caminaba con nosotros y no nos dimos cuenta, caminando con ellos. Tercero, se revela a los 11 en la Galilea. Se revela a Pedro en la Galilea y le dice, Pedro, ¿me amas? La primera vez. Le dice en la revelación, Pedro, ¿me amas? La segunda vez. Le dice en la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y ahí le añade, apacienta mis corderos. No solamente se revela a Pedro, sino que se revela al más incrédulo de todos los discípulos, a Tomás, que la semana anterior había dicho, si yo no veo las heridas y pongo mi mano, no puedo creer. Y de pronto el Señor se le revela y le dice a Tomás, Tomás, aquí estoy. Y Tomás lo reconoce y le dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, que la resurrección del Señor es un elemento que nosotros creemos por fe, pero que además hay evidencia. Evidencia, por ejemplo, nunca aparece el cuerpo y personas dicen que lo vieron. María Magdalena y las mujeres, los discípulos de Emaús, los 11 que lo vieron en la Galilea, discípulos, a Pedro, a Tomás y según el apóstol Pablo, a más de 500 personas al mismo tiempo. Este asunto de la resurrección, algunos lo han explicado, se robaron el cuerpo del Señor, pero nunca apareció. Otros lo explican, las apariciones es que lo querían mucho y empezaron a tener visiones y alucinaciones. Bueno, eso es verdad una vez, que alguien lo quería y pudo haber tenido una visión. Quizá muy difícil 2, pero 3, 11 a la vez, 500 a la vez, es imposible. Las alucinaciones no funcionan así, en masa. Quiere decir que con esas dos evidencias, nosotros nos encontramos con la revelación de Dios de forma extraordinaria en el texto bíblico que nos ayudan a nosotros a entender el poder de la resurrección. Cuando estudiamos el texto bíblico, hay un pasaje fundamental, una declaración del ángel en torno a la resurrección que nosotros no podemos ignorar y que no podemos obviar. Cuando llegan los discípulos y llegan al lugar y ven la tumba vacía y se preocupan, el ángel los orienta y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. ¡Qué gran afirmación! El Dios de la vida no puede estar entre los muertos. El Dios de la vida y de la autoridad no puede estar entre los sepulcros. No vive en las tumbas el Dios que crea los cielos y la tierra. No vive en el sepulcro el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. No puede vivir en cautiverio en el cautiverio de la muerte. El Señor, de acuerdo a los salmos, que dice que se pasea sobre las alas del viento. Jesús de Nazaret, con el poder de Dios, según el apóstol Pablo, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, resucita de entre los muertos, con el solo propósito de cumplir la voluntad de Dios, donde le había dicho que iba a resucitar, y resucitó con la sola finalidad de darnos vida y vida en abundancia. ¡Qué gran enseñanza para los cristianos! ¡Qué muchas religiones hay en el mundo! Religiones orientadas hacia la bondad. Las religiones que hicieron lo mejor para la gente. Y eso es noble de las religiones. La gran mayoría de las religiones lo que quieren es el bien de las personas. Pero sus fundadores, todos están muertos. Sus fundadores no se quedaron para ayudar a la gente. El único lugar, la única experiencia religiosa donde se dice que el fundador rompió los linderos de la vida y del tiempo es el cristianismo, donde Jesús de Nazaret rompe las cadenas de la muerte porque Cristo se convirtió en la muerte de la muerte. Se convierte en la terminación de la muerte. Por eso el apóstol Pablo habla posteriormente y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret enfrentó la muerte de forma tal que ya la muerte cedió, que ya la muerte sucumbió ante el poder extraordinario de la vida, que representa a aquel que dijo: yo soy el camino. ¿Recuerdan? La verdad, además, y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque aquellos que se ponen en las manos del Señor son como el monte de Sión. Creen firmemente, no se mueven, sino que permanecen para siempre. La gran lección de la resurrección de Jesús de Nazaret es múltiple. En primer lugar, nosotros vamos a ser transformados por la virtud divina. Nosotros vamos a ser restaurados, y la muerte no es la palabra final de Dios para nosotros. La palabra final de Dios para los creyentes y para las iglesias no es de pandemia, no es de enfermedad, no es de crisis económica, no es de adversidad. La palabra final de Dios para los creyentes es de cielos nuevos y tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y esa palabra eterna de Dios, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, tiene un mar de cristal. La imagen del mar de cristal es que es calmado en ese mar que representan las fuerzas de la vida, que tratan de quitarnos la paz. Ese mar ya está controlado por el poder de Dios. Pero no solamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva hay un mar de cristal, hay calles de oro. Es decir, calles donde no hay enfermedades, calles donde no hay dolores, calles donde no hay angustia, donde no hay pandemia, donde no hay enfermedades, donde no hay drogas, donde no hay asaltos, porque, de acuerdo al libro de Apocalipsis, las primeras cosas pasaron. Cuando estudiamos la resurrección de Jesús de Nazaret y resucita el Cristo de Dios, ese Cristo de Dios extraordinario nos enseña que nosotros confiamos en las promesas divinas y somos transformados por el poder de Dios. Una de las grandes enseñanzas es que para poder resucitar hay que saber morir. Para saber morir hay que saber vivir. Y para saber vivir hay que tener en el corazón y en la vida al autor de la vida. Y aquel que dijo:
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para resucitar hay que esconderse en la gracia de Dios. Para resucitar hay que esperar en las promesas divinas. Para resucitar hay que entender que el Señor nos arropa. Y para resucitar hay que creer que entre los muertos no está el Señor. Entre los sepulcros no está el Señor. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ese Cristo resucitado está actuando en los confines de la tierra. Ese Cristo resucitado se manifiesta en el Oriente Medio y se manifiesta en África y en Europa y en Asia y se manifiesta en las Américas y se manifiesta en Puerto Rico, de donde yo vengo, y en México. En todas las Américas, el Cristo resucitado está escuchando el clamor de la gente, está escuchando las oraciones de su pueblo, está viendo la necesidad de las comunidades para responder a ellas, no conforme a cómo pedimos, sino conforme a sus riquezas en gloria. La semana final es producto de toda una vida de ejemplo, es producto de toda una vida de enseñanzas, es producto de toda una vida haciendo milagros. El jueves de Getsemaní es producto de una semana intensa, llena de la gracia de Dios. La crucifixión es producto de un pueblo que se organiza para tratar de detener la verdad, y un Jesús que dice: nadie me va a quitar la vida, yo la voy a poner por el pueblo. Y el domingo de resurrección no es otra cosa sino el cumplimiento de las promesas divinas. Culmino recordando lo siguiente: ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive? No está entre los muertos, porque para resucitar bien hay que morir bien, y para morir bien hay que vivir bien, y para vivir bien hay que tener al autor de la vida, del cual podemos decir: es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el Señor les bendiga, y ha sido mi placer estar con ustedes. A ti, Señor, te adoraré con integridad de corazón. Tus maravillas son dignas de toda alabanza. Llega el coro Félix Mendelssohn de la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, dirigido por el maestro David Sánchez. Disfrutemos. Is
trabajo que realizamos en Sociedad Bíblica de México está encaminado a facilitar y apoyar a la Iglesia y a los diversos ministerios de nuestra nación en su labor evangelística, distribuyendo eficazmente la palabra de Dios y poniendo a su alcance los diversos recursos que tenemos. Fortalecemos el trabajo de evangelismo y enseñanza de la Iglesia con proyectos como Comparte a Jesús donde quiera que estés y el periódico Escrito Está, los cuales facilitan el evangelismo a través de folletos, porciones bíblicas, Nuevos Testamentos, Biblias misioneras e información bimestral con temas de interés social en cárceles, hospitales, espacios públicos y diversos transportes de la ciudad. Todos estos materiales tienen un costo subsidiado. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para con nosotros. Es tiempo de escuchar al director de la Sociedad Bíblica de México, el arquitecto Julio Sprinker. Muy buenos días. Agradecemos a todos los ministerios, pastores, cantantes y todos quienes participaron de alguna manera en estas transmisiones de Semana Santa. De manera conjunta hemos proclamado el mensaje de esperanza que hoy más que nunca necesitan las personas en el mundo entero. Es inevitable hacer mención de este hombre, Jesús, que ha marcado la historia de toda la humanidad, pero considero que el impacto de su sacrificio puede cambiar de manera particular tu vida. Con el nacimiento del Señor Jesús, vino a darse cumplimiento a la profecía y el plan de Dios para el mundo. El libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, en traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño que se ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Él vino con un propósito muy claro. Por medio de su nacimiento, muerte y resurrección, Él ha puesto a nuestro alcance la paz que sobrepasa todo entendimiento y quiere reinar y gobernar en tu vida. Tal vez sea difícil que lo comprendas, pero se profetizó su nacimiento y también su sacrificio. En Isaías, capítulo 53, del verso 3 al 7, dice, en traducción actual: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero fue llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Seguramente en algún momento de nuestras vidas nos hemos incluido en el desprecio y el rechazo hacia Él.
evitamos mirarlo y no lo tomamos en cuenta. Pero a pesar de todo, su sacrificio supera las barreras del tiempo y la distancia. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas hoy podemos recibir la paz y podemos ser sanados. La resurrección de Jesús es el motivo más que suficiente para confiar en Él y seguirlo. La Escritura dice en Juan capítulo 20, versículo 1, en la traducción lenguaje actual: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. En medio de cualquier oscuridad, desilusión, frustración, enfermedad o necesidad, debemos recordar que hay un nuevo día y hay un nuevo amanecer. Pero María Magdalena lloraba y buscaba en el sepulcro a alguien que estaba muerto. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas cuando las cosas nos tienen esclavizados. Cuando ponemos primero nuestro propio criterio, nuestra propia experiencia y no confiamos totalmente en Dios. Pero al final, la luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Jesús te invita a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu criterio y tus estructuras mentales. Necesitas conocerle y experimentar de manera personal una relación con Jesús, con plena certeza de que no está muerto, sino que resucitó y Él ahora vive. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a María Magdalena y le preguntó: ¿por qué lloras? A Él le interesan todos los detalles. Ninguna situación está fuera de su control, aun cuando sientas que todo lo que te rodea es oscuro. Su voz inconfundible te hace recapacitar, tener esperanza y reconocer su presencia, y hoy te pregunta a ti: ¿por qué lloras? Él te ama y se preocupa por ti. En medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, en medio de cualquier problema, y aun cuando creas que todo está bien, si permites que Jesús gobierne tu vida, podrás experimentar una nueva vida. Invítalo a formar parte de tus decisiones. Platícale tus problemas y todo lo que sientes. Si estás cansado, pon tu carga en sus manos y Él te hará descansar. Si estás desilusionado y piensas que no hay solución, te invito a que pruebes con Él. Su sacrificio sigue teniendo poder. Esta Semana Santa hemos compartido el mensaje que te puede dar luz en medio de la oscuridad, paz en medio de los problemas, salud en medio de tu enfermedad, gozo en medio de la tristeza, amor en medio del odio. Y en medio de la muerte, Jesús te ofrece vida y vida eterna. Te invito pues a que abras la puerta de tu corazón e invites a entrar al Señor Jesús. Aprovecha esta oportunidad, entrega tu vida entera a aquel que murió por ti. Así podrás alegrarte también de saber que esta Semana Santa, debido a que Jesús venció a la misma muerte, esta es una semana de victoria. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dios te bendiga. De esta manera llegamos al final de nuestra semana de victoria. Ha sido grandioso compartir con todos nuestros amigos estos tiempos de adoración, alabanza y reflexión en la palabra de Dios. El equipo de Sociedad Bíblica de México les invita a compartir nuestros programas en sus redes sociales. Son tiempos de mucha necesidad, pero recordemos que para Dios no hay imposibles.
Agradecemos a todos los hermanos su participación. Nos han permitido gozarnos con sus alabanzas y aprender en sus reflexiones. Recordemos, Dios les cuida, Él es Rey. Bendiciones.